Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener 3 interesantes entrevistas y para comentarles un poco qué es lo que vamos a tener el día de hoy. La primera entrevista va a ser con Verónica Zapata, ella es investigadora del Instituto Peruano de Economía y vamos a hablar sobre el índice de competitividad, que es este índice que han lanzado el IPE, el Instituto, el índice de competitividad de las regiones del Perú 2012. Básicamente lo que vamos a ver acá es cuán competitivas son las regiones. Vamos a hablar de todos los departamentos del Perú, bueno, o de los principales departamentos del Perú. Cuán competitivos son los departamentos con respecto a otros. Digamos, esto es importante, por ejemplo, para la gente que quiere hacer negocios y para que sepa digamos, qué departamento tiene las mejores condiciones para que su PBI crezca, para que finalmente la producción de estos lugares crezca y obviamente también para que los departamentos que no están tan bien en este índice se pongan las pilas y puedan superarse. Esto es importante para temas a nivel nacional. Y la primera entrevista es con Verónica Zapata, y es investigadora del Instituto Peruano de Economía, y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es, vamos a mirar ahora las regiones, que es poco, a veces lo tratamos lamentablemente poco en el programa y queremos tratarlo un poco más, qué es lo que está pasando a nivel nacional y no solamente enfocarnos en Lima. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A Punto Económico. Muchas gracias. Coméntame primero, ¿cuál es el objetivo de este índice que han lanzado? Bueno, lo que buscamos con el índice es justamente hacer un ranking de regiones para que éstas puedan de alguna forma compararse entre ellas a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es un primer intento de índice por parte del IPE. Hay otros índices existentes también. Lo que tratamos justamente es de ver, o sea, la definición de competitividad según el World Economic Forum es justamente todas las instituciones, factores que promueven la productividad en un determinado lugar. Para que la gente nos entienda y lo pongas en sencillo, ¿qué significa competitividad y productividad en términos bastante sencillos? Exactamente, estamos hablando más que nada de uso de factores, ¿no? Uso de factores productivos, o sea, qué tanto capital humano hay en una región, qué tanto infraestructura, elementos que influyen en el crecimiento directamente, ¿no? O sea, en la actividad económica de una región. Eso quiere decir, por ejemplo, que un empresario que quiere invertir a nivel regional, porque está viendo que hay crecimiento a nivel regional, puede tomar este índice para darse una idea de, si pones un negocio, por ejemplo, en Arequipa, probablemente encuentre gente mejor calificada, probablemente encuentre, digamos, infraestructura, teléfonos, celulares, digamos, un mercado más amplio que, digamos, que haga el mismo negocio en Loreto. Exactamente. Básicamente es eso. Exactamente. Y por otra parte, viéndolo desde el lado más fiscal, ¿no? Este índice podría ayudar a definir un presupuesto por resultado, un presupuesto relacionado justamente con los resultados de cada una de las regiones, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿no? Porque cuando vamos a ver las regiones que están relegadas, están muy relacionadas con la pobreza también, ¿no? O sea, las regiones más pobres son justamente las menos competitivas, ¿no? Y esto se vuelve de alguna forma un círculo vicioso. Así es. ¿No? Entonces, al asignar adecuadamente el presupuesto, eso puede colaborar mucho a cerrar estas brechas, ¿no? Estas brechas que hay entre distintas regiones. Vamos a ver primero los 6 pilares sobre los cuales se basa el estudio. Por favor, vamos al cuadro número 3. Y los 6 pilares, digamos, son estas, acá lo vemos en pantalla, son los 6 pilares que ustedes han utilizado para medir la competitividad. A ver, explícanos brevemente qué significa cada uno de ellos. Mira, en realidad, este es un ejercicio de replicar el índice de competitividad global del World Economic Forum, que se hace todos los años, la medición entre más o menos unas 150 economías, ¿no? Sobre la base de 12 pilares. Ahora, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer acá? Tratar de convertir más o menos esa metodología a nivel regional, a nivel Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué son menos pilares? También porque hay una falta de estadística regional para completar todas las opciones que nos hubiesen gustado, ¿no? En todo caso, estas son 6 que consideramos las más importantes para la productividad regional, que son instituciones, entorno económico, educación, situación laboral, salud e infraestructura. Infraestructura, bueno, es directamente la más básica, ¿no? Porque si una región no tiene la infraestructura adecuada para poder crecer, justamente se va a ver directamente relacionado con su PBI, ¿no? Ahora, esto tiene, digamos, estos 6 pilares son importantes porque de cierta forma definen la posibilidad de que un departamento, una región, sea competitiva, sea productiva y por lo tanto que su propia población crezca económicamente. Exactamente. Entonces, vamos a ir uno por uno con estos pilares para que probablemente la gente que toma decisiones políticas, los políticos dentro de las regiones, entiendan la importancia que tiene cada uno de ellos. En el tema de instituciones. ¿Qué estamos hablando con instituciones? Es un pilar muy importante porque justamente la información que tenemos acá es básicamente de ejecución presupuestal, por ejemplo, o si no de percepciones de la gente sobre su propia región, ¿no? Por ejemplo, es en el caso de corrupción.
corrupción es algo sumamente importante para la competitividad, ¿no? Un nivel bajo de corrupción, un nivel adecuado de corrupción, que la gente perciba, justo como tú mencionabas, ¿no? Para hacer negocios en un determinado lugar, ¿a qué región te vas a querer ir? A una probablemente en la que todo fluya mucho más fácil. Una de las instituciones básicas más importantes probablemente es el Poder Judicial, justamente para que, digamos, los litigios sean completamente transparentes. Exactamente, ¿no? Lo cual es un factor básico en el índice de competitividad global, ¿no? En este caso estamos evaluando la percepción de las personas sobre sus autoridades regionales, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tanto saben ellos cómo poner una queja ante corrupción? ¿Qué tanto hay una fiscalización? Etcétera, ¿no? Esos son los puntos que se tratan en el pilar de corrupción. Se usa el índice de proética, que ya últimamente lo están haciendo año a año, ¿no? Para ver cómo sitúa la propia gente sobre la base de encuestas su percepción de corrupción, ¿no? De acuerdo. En realidad, en la gran mayoría se usa información estadística de diversas fuentes. La principal fuente, sin embargo, es el INEGI de todas maneras. Pero si no, tomamos la información que tenemos. Ok, entonces el primer punto es instituciones que sean sólidas y donde la gente, digamos, confíe en esas instituciones. La segunda es infraestructura, que entiendo que es, digamos, que tengan luz, que tengan agua, que es lo mínimo que debería tener un departamento. Acceso a servicios públicos, principalmente para competitividad importa acceso a vías, ¿no? Caminos rurales, vías regionales, conexiones, que sea muy fácil conectarte a servicios eléctricos, a servicios sanitarios. Esos son los puntos importantes en el parte de infraestructura. El otro tema es salud. Es importante salud y creo que va a haber una ola de aquí en los próximos años donde se le dé mucha más importancia, sobre todo el sector privado, al tema de salud, ¿no? Sí, o sea, todo el lado de salud, laboral, educación va más por el punto de capital humano, ¿no? Tenemos que tener recursos humanos buenos, que estén en buenas condiciones de salud, en buenas condiciones laborales, en buenas condiciones educativas, para poder ser competitivos, ¿no? O sea, siempre se habla de la ausencia de mano de obra calificada a nivel Perú, ¿no? En el caso de las regiones pasa un poco lo mismo. Es importante cuánta gente tiene acceso a servicios de salud, cómo están los índices de nutrición crónica en una región, cómo está la mortalidad infantil. Todos esos puntos son muy importantes. De acuerdo. Ahora, yo añadiría esto que no solamente es, en el tema de educación, laboral y salud, no solamente es un tema de mano de obra, es también la posibilidad que estas regiones tienen, por ejemplo, en el caso de educación, de que existan gente que se vuelva empresaria también. No necesariamente mano de obra como trabajadores, sino la posibilidad de que tengan la capacidad para poder generar nuevas empresas y a la vez atraer mano de obra, ¿no? Exacto, y a la vez generar mercado también. Y a la vez generar mercado. Y el mercado tiene que ver con el último punto, ¿no? Entorno económico. Entorno económico, exactamente. Ahí estamos viendo cómo han evolucionado las regiones en cuanto a crecimiento, cómo está su ejecución presupuestal, ¿no? Cómo han manejado las regiones estos temas de inversiones, inversión pública, etcétera. Todos esos están contemplados en el entorno económico, ¿no? Se dice mucho que el Perú, o sea, no es que se dice, evidentemente el Perú viene creciendo los últimos 20 años, ¿no? Con mayor fuerza, en los últimos 10 años se ve un crecimiento sostenido más o menos de 6.5% promedio anual, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es que ese crecimiento no solamente se da a nivel Lima. La gente asocia mucho, el Perú está creciendo, hay altos índices de pobreza todavía, por más que han bajado mucho, y Lima está creciendo, ¿no? Pero en realidad el crecimiento también se da muy fuerte en regiones. Incluso hay regiones que han crecido mucho más que Lima, ¿no? Cuando vemos los puestos en el índice, un poco se ve esa realidad. Justamente vamos a ir al cuadro número 4, y aquí en realidad las cifras hablan por sí solas. Esto finalmente es el ranking de competitividad, lo estamos viendo ahora, por favor, acá en pantalla. Y acá tenemos dividido, digamos, todos los departamentos, los principales departamentos en tres grupos. Los que son, digamos, más competitivos, los medianamente competitivos y los poco competitivos, con lo cual, digamos, la gente, los políticos que están a cargo, digamos, de estas regiones deberían estar preocupados y tratando de elevar estos índices. Exactamente. Y los empresarios y la población en general. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos dice estos índices? ¿Quiénes están en los primeros puestos? Mira, en los primeros puestos, como era de esperarse, está Lima. Por más de que Lima tiene una serie de factores, sobre todo el institucional, que lo tiene bastante bajo, pero evidentemente tiene la mejor infraestructura, la mejor educación, servicios de salud, etcétera, lo cual lo eleva al primer puesto. Muy de cerca está Arequipa, ¿no? Después, como ves también, las diferencias entre las ubicaciones de las barras también tienen que ver con el valor en sí del índice, ¿no? Entonces, por eso ves algunos saltos y no lo ves
Sí. el plano de la evolución, ¿no? Entonces después siguen Moquegua, Tacna, Ica y Tumbes, ¿no? Entonces tenemos en realidad en el primer tercio, digamos, prácticamente todas son regiones de la costa. Así es. ¿No? Y mayoritariamente de la costa sur, ¿no? La costa sur está creciendo bastante fuerte. Arequipa está muy cerca a Lima en cuanto a indicadores. Tenemos a Moquegua, que en realidad es de las que presentan los mejores indicadores económicos. Sí, luego lo vamos a ver al parecer. Pero... Exacto. Sí. Y por último tenemos a Madre de Dios en ese grupo, ¿no? Madre de Dios, en los índices de competitividad que se han hecho previamente, los de Centrum, los del Consejo Nacional de Competitividad, Madre de Dios era una región media, ¿no? En realidad ha mejorado bastante en puestos. Eso está probablemente relacionado con el tema de la minería. Informal. De la minería informal, ¿no? Por más de que no es una situación óptima bajo ninguna circunstancia, pero el nivel de ingreso de la población se ve impulsado por esa actividad y justamente por eso se ubica en el primer tercio, ¿no? De acuerdo. Después tenemos a las regiones de tercio medio, ¿no? Que en realidad no hay alguna que sea particularmente resaltante. Vemos el caso de Cusco y de Pasco, que las dos regiones mineras que han logrado salir del último tercio, ¿no? Y por último tenemos a las regiones que se encuentran, digamos, en la cola, ¿no? No es sorprendente tampoco que estén ahí las regiones más pobres del Perú. Y en el caso de Loreto, que es la última región, esto puede estar directamente relacionado con el tema de infraestructura, ¿no? Loreto, dentro de todo, es una región aislada por su geografía. Los costos de brindar servicios públicos son mucho más altos que en cualquier otra región, ¿no? Tienes problemas de redes de electricidad, de redes de telefonía, ¿no? Ellos reciben las mayores señales por satélite, entonces eso encarece el acceso a servicios básicos, ¿no? Tienes un problema también por las condiciones climáticas, problemas serios de salubridad y de acceso a servicios también, justamente por la ubicación, ¿no? Entonces eso probablemente hace que Loreto esté más abajo de su posición en cuanto a pobreza, ¿no? Huancavelica es la región más pobre, pero aún así sale puesto 23. O sea, Huancavelica, a pesar de que es la región más pobre, le gana a Loreto. Exacto. En este índice de competitividad. Sí, y lo cual estaría muy relacionado con su ubicación geográfica, ¿no? Bueno, Ayacucho, Apurímac y Huánuco, regiones de la Sierra Central, digamos, que también tienen problemas con el tema de pobreza. Y justamente con respecto al tema de pobreza, vamos por favor al cuadro número 6. Ustedes han hecho una comparación del cuadro de pobreza con su cuadro de competitividad. Sí. ¿Ok? Vamos por favor al cuadro número 6, el cuadro de pobreza, el mapa de pobreza. Y básicamente, ¿qué es lo que, digamos, a la hora de hacer esta comparación, qué cosa ha salido resaltante? Bueno, es básicamente más o menos parecido, ¿no? Es muy parecido, ¿no? En realidad. Es muy parecido. Entonces, sobre la base de esto se puede decir que en realidad, efectivamente, la competitividad ayuda refleja de alguna manera la productividad de una región y esto se ve directamente reflejado en su crecimiento, ¿no? Lo cual las cifras lo demuestran, ¿no? El crecimiento sostenido en una región determinada ayuda mucho a la reducción de la pobreza, ¿no? Entonces ahora, lo que podemos ver... Lo que acabas de decir es bien importante porque, digamos, todavía a veces hay gente que digamos, duda sobre lo que acabas de decir. Pero es importante y de cierta forma esto lo demuestra, porque es un mapa de pobreza contra mapa de competitividad. Exactamente. Y me gustaría recalcarlo nuevamente, es en la medida en que una región crezca, la pobreza se reduce. Crezca sostenidamente, ¿no? Claro, no es que solamente hay un hipo un año. Exactamente. Justo es lo que queremos concentrarnos, ¿no? Hay una relación claro, tendría que probarse que sea directa. Hay algunas regiones que no cumplen lo establecido, pero prácticamente son todas las que llevan el mismo seguimiento entre su posición en el índice y su nivel de pobreza, ¿no? Hay regiones, como por ejemplo Cusco, el caso de Cusco y el caso de Pasco, el que estábamos hablando antes, ¿no? Cuyos niveles de pobreza han mejorado sustancialmente, ¿no? Eso está relacionado con, por ejemplo, los recursos del canon, ¿no? Mayores inversiones en regiones, y todos esos temas llevan a una reducción de la pobreza sustancial,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las regiones que están en rojo todavía? Son regiones poco competitivas, ¿no? Son poco competitivas y lo cual está castigado justamente por un nivel de pobreza que se mantiene consistente, ¿no? Y básicamente estamos hablando de la selva y de la Sierra Central. Exactamente. ¿no? Exactamente. Donde existe el problema de competitividad y, bueno, no tanto de pobreza, ¿no? Vemos que en la selva... Ucayali tenemos el... Y Madre de Dios, en el mapa de pobreza no salen bien librados, digamos, están en el tercio superior. Ahora, el tema, digamos, nos da una clara idea de en el país cómo están las cosas y vemos, digamos, a grandes rasgos que en la costa sur definitivamente existe una probabilidad bastante alta de... Hay competitividad, hay una probabilidad bastante alta de que los negocios salgan bien, digamos. Exacto. Y eso obviamente, bueno, probablemente le está abriendo los ojos a gente que solamente está enfocada en Lima y que está viendo acá una posibilidad de negocio. En la costa sur definitivamente hay posibilidad de negocio. Hay regiones con un desarrollo mucho más fuerte que Lima, ¿no? Tenemos las regiones agroexportadoras, tenemos a Ica, ¿no? Arequipa, regiones como Moquegua, Tacna, que son regiones muy interesantes para expandirse, ¿no? Regiones con un mercado con un nivel de ingresos bastante sólido, pero por otra parte, como tú bien mencionas, hay una parte del Perú que sigue relegada, ¿no? Que sigue relegada en la que se tiene que mejorar la infraestructura, o sea, yendo desde el lado de política pública, hay que mejorar mucho la infraestructura en esas regiones. La conexión para el Loreto es básica. Loreto acortaría mucho su brecha solamente con una buena conexión al resto del país, ¿no? Otras regiones en las que la infraestructura de educación y la infraestructura de salud hacen que sean regiones con bajos índices, ¿no? Y todo esto se puede mejorar mediante políticas públicas, ¿no? Tomando la decisión de invertir en esas regiones. Yo tengo entendido que el MIDI justamente también trata de hacer un mapeo de dónde invertir, y yo creo que esto puede ser, incluso dar algunas luces de dónde puede focalizarse la ayuda. Porque probablemente si es que se comienza a dar infraestructura, se comienza a ver infraestructura, digamos, si es fácil llegar a Loreto, si es fácil, digamos, poner un negocio en Loreto, tener luz, tener acceso a comunicaciones, etcétera, y de una manera barata y no por satélite de repente, probablemente vayan a haber más empresas que quieran ir a Loreto y por lo tanto eso implica mayor dinamización de la economía. Exactamente, ¿no? A veces hay alternativas que se toman para acortar estas distancias, como por ejemplo las exoneraciones que hay en la selva, ¿no? Las exoneraciones que hay en la selva ya tienen una buena cantidad de años y seguimos viendo a Loreto en el último puesto, ¿no? Entonces, en realidad, no han funcionado, ¿no? Esto deberíamos verlo como preocupante, porque son, digamos, alternativas artificiales, ¿no? Mientras que una sólida política pública de inversión en infraestructura, ya sea que lo haga el mismo Estado o que busque algún tipo de concesión con una asociación pública-privada, ¿no? Lleva a un mayor desarrollo de la región. Ahora, tenemos otro cuadro que me parece interesante, por el caso de Moquegua, que es el que quería comentar para todos los amigos que nos ven desde Moquegua. El cuadro número 7, por favor, relación competitividad y PBI per cápita. Este es un cuadro que, digamos, tiene un lunar, lo vemos ahí. A ver, explícanos por qué Moquegua está como separado del resto de... Sí, Moquegua, en realidad... ¿Qué es lo que está pasando en Moquegua? Lo que tratábamos de ver en este gráfico era la tendencia positiva entre la posición entre el índice de competitividad regional y el PBI per cápita, ¿no? PBI per cápita es, digamos, la producción por habitante, por número de habitantes, ¿no? El tema es que Moquegua justamente es una región minera con muy alto PBI y con muy poca población, ¿no? Con lo cual el PBI per cápita se va hacia la derecha, es mucho mayor que el resto de regiones, ¿no? Ahora, lo bueno en Moquegua es que no es solamente la inversión minera lo que ha mejorado, sino esto ha ido de la mano con mejora en servicios, con mejora en salud, ¿no? O sea, es una población que, digamos, está bastante bien atendida dentro de todo, ¿no? En comparación con otras regiones del Perú. Ahora, eso, digamos, en términos empresariales, ¿qué implica? Implica que, digamos, tienes una población que tiene un alto poder económico relativo al resto de regiones, porque en realidad en comparación es bastante alto. Es bastante más alto. Digamos, tiene un ingreso mayor al promedio, digamos,
y probablemente exista, por lo tanto, un mercado, a pesar de que es un mercado pequeño en cantidad de gente, un mercado que puede pagar precio, digamos. Exactamente. Para ponerlo en términos sencillos, si es que alguien quiere hacer algo en Moquegua. Exactamente, un mercado con mayor predisposición a gasto en servicios, en consumo, ¿no? En general. Ahora, vamos rápidamente a los últimos cuadros, por favor, el cuadro número 9, donde hay que hacer algunos jalones de oreja, pues. El primer jalón de oreja que vamos a hacer acá es a las instituciones y justamente relacionado a algo con respecto al tema de corrupción. Vamos al cuadro número 9, por favor, de instituciones. Acá estamos viendo básicamente un ranking donde, acá lo tenemos en pantalla. Explícanos un poco quiénes son los que salen jalados en este ranking institucional. Bueno, en este ranking salen jalados básicamente Ica y Apurímac. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tienes un problema de percepción, o sea, como te mencionaba en la primera parte, todos estos indicadores están hechos sobre la base de la estadística disponible. En el caso de instituciones, se usan encuestas sobre corrupción, también sobre percepción de la seguridad, percepción de la criminalidad, ¿no? Y algunas otras cosas que sí no son percepciones de la gente, ¿no? Como por ejemplo los costos burocráticos, el avance de ejecución del presupuesto, el uso adecuado de recursos públicos y algo bien importante es el tema de conflictos sociales también, ¿no? La Defensoría del Pueblo saca un índice de conflictos sociales y laborales, lo cual también pueden estar afectando un poco los índices, ¿no? Por otro lado, hay algo bien importante en el tema de instituciones, siendo Lima la región que sale número 1 en el ranking general. En el puesto de instituciones es el puesto 18, ¿no? Con lo cual la percepción de limeños sobre sus instituciones es bastante mala, ¿no? En comparación con la... Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, Lima es en teoría la más competitiva de todo el Perú, pero en el puesto de institucionalidad los limeños no confiamos en las instituciones, en las instituciones de Lima. Exacto, ¿no? Y esto se ha hecho con información de años anteriores, ¿no? La gran mayoría de variables tiene información de 2010-2011 más o menos, con lo cual Lima sale muy bajo en temas de seguridad, por ejemplo, en temas de costos burocráticos, etcétera, ¿no? O sea, Lima tiene algunas debilidades institucionales de percepción del poblador promedio, digamos, que lo hace estar mal ubicado, ¿no? Ahora, tendríamos por otro lado que felicitar a San Martín y a Amazonas. Exactamente, ¿no? San Martín, Amazonas, hay algo bien curioso, porque si ves los primeros 5 puestos, los 5 son de la selva. ¿No? Eso... No ha llegado la corrupción allá. No ha llegado la corrupción allá. No hay carreteras para que... La gente de repente se siente más cercana, como está más alejada de la costa y de la capital en particular, probablemente se siente más cercana a sus instituciones, ¿no? Siente que tiene de repente un mayor control de fiscalización sobre ellos, porque es, digamos, el Estado más cercano que conoce, ¿no? No es con frecuencia los ministros viajando por la selva ni alguna otra institución importante, ¿no? Más bien los gobiernos regionales sí son los que tienen de repente más visibilidad. Por otra parte, en Amazonas, por ejemplo, ahí tenemos un tema con la seguridad, porque Amazonas, curiosamente, en el 2011 salía como la región con mejor percepción de la seguridad ciudadana, ¿no? Pero ahora hemos tenido esos incidentes con los presidentes regionales, etcétera, cosas que pueden estar cambiando los índices. Claro, definitivamente esto es una visión fotos. al 2012, es una foto, el 2012 puede cambiar algo en el 2013. En todo caso, bastante interesante el estudio y bueno, en todo caso, todas las personas a nivel nacional, sobre todo las cabezas, digamos, políticas y también la gente empresarial, debería estar mirando el índice para ver relativamente cómo está una región contra otra. Muchas gracias, Verónica, por venir a Punto Económico e ilustrarnos sobre estos temas y volvemos con más en la segunda parte de Punto Económico. Regresamos.